Este miércoles arrancó el proceso para elegir al sucesor del Papa Francisco. La Plaza de San Pedro estuvo llena en este primer proceso para elegir al sucesor del Papa Francisco. Como les comentaba, los cardenales que ya están encerrados y dedicados solamente a este proceso están sin ninguna comunicación. Desde 2003 el que pueda andar tuiteando o el que quiera escribir algo le van a quitar la comunión, pero ojo, por eso en el Vaticano ahí se cortó la señal para que nadie pueda decir qué es lo que está pasando en ese cónclave que tiene una llave muy larga. El mundo está puesto a los pies de esta chimenea que va a anunciar si hay papa o no, y está por acá María Eva Martínez, que es especialista en temas religiosos de la Universidad La Salle, alguien que ha estudiado la ciencia de la religión, porque ojo, hay quienes se dedican a estudiar la ciencia de la religión y María Eva es una de ellas. ¿Cómo estás, María Eva? Muy bien, y gracias por tan hermosa presentación. Y bien, como tú lo mencionas, conclave es conclave, con llave. Con llave, está bajo llave. Al exterior, nada sabemos al exterior de lo que sucede al interior. María Eva, ¿quién va a anunciar al nuevo Papa? Esperemos del protodiácono que nos anuncie aquella frase célebre que hemos escuchado, Habemus Papam, es el indicado. El protodiácono es un cardenal, ¿verdad? Por supuesto, es el cardenal y entre sus funciones, pues tiene justamente esta. Función, pues magnífica, ¿no? Salir a la plaza y decir, Habemus Papa. En México hay 98 millones de fieles católicos. Imagínate, es una cantidad importantísima, María Eva. Y bueno, y no quiero sumarlos del mundo, pero por eso es que los ojos están puestos en esta chimenea. Así es, sabes que para los católicos, bueno, pues es, aparte de ese momento luctuoso, tristeza, pues ahora viene el sobresalto, sobre todo por la participación de 2 cardenales connacionales. Claro. Entonces, estamos lejos de pensar que alguno de ellos, ¿verdad? No es que yo diga que no están preparados, pero bueno, pues nos encantaría, igual, no se ve tan lejano si ya un papa argentino nos enriqueció en su doctrina. ¿Por qué no podrían hacerlo algún connacional? Claro. María, entonces está descartado que llegue a ser papa el arzobispo primado de México, Carlos Ayarretes, ¿verdad? Sería imposible. Mira, para los designios de Dios no son imposibles. Para Dios todo es posible. La esperanza muere al último. Ok, mira, me quedo con ese análisis y vamos un poco desmenuzando lo que está pasando en este cónclave. También estaba yo revisando por la mañana que uno de los cardenales más jóvenes que está en ese cónclave tiene 45 años, uno tiene 80 años. Entonces, más o menos como cuál debería de ser la edad del futuro papa. Sabes, Irving, la edad biológica creo que no interesa. Lo que interesa es la edad del espíritu, la riqueza interior. Y justamente pues se inicia este cónclave con una Eucaristía, hay una oración que los fieles católicos también ya tenemos a nuestro alcance, obviamente no me la sé de memoria, en donde se pide al Espíritu de Dios que sea quien vaya guiando la elección de estos cardenales. Claro, y es justo la imagen que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo fue esa oración antes de que se metieran ya los cardenales literalmente a trabajar en la definición del nuevo Papa? Ahora, María Eva, ¿cuál es el tema aquí? Y me gustaría que nos ayudas a entender en qué momento está la Iglesia Católica. Seguramente la Iglesia está en unos grandes cambios en todos los aspectos. No me voy a entrometer en el aspecto político, el aspecto económico, pero estás de acuerdo que de alguna manera, curiosamente, la persona es la que organiza su sociedad, la persona es la que elige su religión. Y entonces no podemos decir que hablar de religión y de política son cosas que no se deben comprender porque es la persona que trata asuntos políticos y es la misma persona que trata asuntos religiosos. Entonces, creo que no debemos de perder de vista a la persona, debemos recuperar a esa persona que durante años ha sido fragmentada y creo que ahora pues debemos unirnos en que tanto la doctrina de la Iglesia, las enseñanzas del Papa Francisco, pues hablan sobre esta integridad de la dignidad de la persona. Claro. Ahora, el Papa Francisco rompió con algunos moldes de la Iglesia Católica y la pregunta que tenemos es, ¿el Papa que viene los va a romper esos moldes que puso el Papa Francisco o va a continuar? ¿Qué se dice? Ustedes que estudian muchísimo la religión, tú que eres un especialista en la religión católica, ¿qué estás leyendo? ¿Qué podemos leer hoy? Mira,
Seguramente no podemos tampoco determinar si se debe hacer una cosa o la otra. Estamos hablando de que entre tantos cardenales, aquel que sea guiado por Dios para llevar a cabo y pues seguir el camino de sus enseñanzas en la iglesia, pues finalmente en base a su experiencia es donde él va trazando su línea de trabajo. Si es un cardenal que no nos conoce como pueblo, como continente, ¿cómo le podemos exigir que siga las enseñanzas del Papa Francisco, a quien conocíamos, a quien sabía de nuestra realidad, y también de otros continentes pueden decir por qué un Papa mexicano tiene que regir la Iglesia cuando aparentemente pueda desconocer la realidad concreta de otros continentes? De ahí que los católicos confiamos en que el Espíritu de Dios es el que guía, no son los intereses de ese Papa que sea el que va a regir, sino es el Espíritu de Dios que puede encaminar desde el amor, porque creo que el eje principal para la dignidad, para todo aquello que implica el método de forma y según la doctrina de la Iglesia, es el amor, punto, es el amor, es el mandamiento de Jesús, amarse, el amor. Claro, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. También mucho se habla en redes sociales mucho que si van a elegir un papa de una piel oscura y que esto representa un cambio de la iglesia. ¿Qué ha sido todas estas teorías que han surgido y que surgieron pues desde el día que lamentablemente se anunció la muerte del Papa Francisco, María Eva? Nos encantaría tener la precisión, pero ¿estás de acuerdo que no se puede hablar de un papa solamente en cuestión de raza oscura? Puede ser que ese papa que sea elegido de determinada raza, más bien sean sus sentimientos los oscuros, no la piel. Anda. ¿Cierto? Entonces creo que es muy aventurado el cerrarnos a solo pensar en el exterior. El director, el líder de la Iglesia Católica tiene que ser en espíritu, en cosas concretas, no en materia. Claro, ¿la Iglesia Católica ha perdido fieles, María Eva? Sabemos que sí, no puedo ocultar, sí, ha perdido fieles y ha ganado. ¿Sabes? La fe es dinámica, la fe es dinámica y entonces creo que la persona en su libre albedrío puede estar viendo aquellas cosas que le enriquecen en alguna otra religión, dejando la católica, y algunos otros de otras religiones, considerando que llegaron ya al límite en sus prácticas, que ya no les suma algo sus prácticas, a lo mejor han regresado o se han iniciado en el catolicismo y pues son bienvenidos. ¿Ha fallado en algo la Iglesia Católica Mexicana, María Eva? ¿Has visto algo? ¿Has visto más fieles, menos fieles? ¿Cómo vas leyendo en lo que tú ves, en lo que tú sientes? Vuelvo a lo mismo, en algunas regiones, en algunas, vamos a decir, iglesias, en algunas diócesis, podemos hablar de que se han ganado fieles, en otras se han perdido. Al final es el testimonio y no podemos engañar a la gente, tampoco podemos estar ciegos a una verdad en donde a veces nuestro líder religioso puede decir unas cosas y hace otras. Y a ver si no pasa con eso con el nuevo Papa, ¿no? Confiemos, estamos con la esperanza de que el nuevo Papa, recordarás, en alguna ocasión escuché que Papa justamente es el acróstico de Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Y si Pedro siguió el mandato de Jesús, porque fue por Jesús mismo de quien recibió ese mandato, entonces creo que los cardenales actualmente siguen con la claridad de este mandato y de ese compromiso no personal, sino con toda la iglesia. Recordemos que iglesia son las personas, la iglesia no es el edificio. También es importante recordar que es una tradición en la Iglesia Católica que el nuevo Papa cambia el nombre y lo cambia por algunos motivos, como puede ser por la devoción a algún santo o bien por el afecto o por la admiración que le tiene a algún antecesor. Recordemos a Francisco, bueno, pues es obvio que el Papa Francisco pues tuvo esa devoción y querer un poquito acercarse o un mucho a enseñanzas de Francisco de Asís.
el nuevo sucesor, si quisiera llamarse Francisco, entonces ya sería Francisco II y así sucesivamente. Pues a ver qué nombre se pone. También, ¿ha habido un cónclave largo? Los cónclaves habitualmente son largos. ¿Qué sabemos ahí en los datos de la historia? Mira, ¿qué te parece? Con precisión te puedo decir que al menos el cónclave para elegir al Papa Benedicto XVI y para elegir al Papa Francisco han sido considerados uno de los más ágiles. Los más cortitos. Sí. Oye, y estaba yo también por la mañana revisando que hubo un cónclave que duró más de 1000 días, imagínate. Ahora esto me parece que es imposible, ¿no? La verdad. Y seguramente a lo largo de la historia, tanto de la humanidad como de la historia de la misma iglesia, acuérdate, la iglesia pues va avanzando, va caminando conforme a las realidades históricas que le van tocando vivir. Y si se han atravesado guerras, que la muerte del Papa ya hay una guerra, entonces pues han sido varias situaciones que tienen que influenciar en que pues los cónclaves pues se vayan alargando. Claro. Finalmente, este papa, necesitamos un papa que sea un poco más viajero como Juan Pablo II y menos teólogo como Benedicto XVI, porque, por ejemplo, si vemos Juan Pablo II muy de viajes, ¿no? Muy cercano a la gente, Benedicto XVI me parece que es uno de los mejores teólogos que ha dado la Iglesia Católica, y el Papa Francisco que rompe un poco el molde, que hace algunos cambios, y me parece que eso siempre se va a quedar registrado en la historia. ¿Qué es lo que necesita la Iglesia Católica si comparamos estos tres papas, María Eva? La Iglesia necesitamos, me incluyo como Iglesia, necesitamos como cualquier persona, necesitamos de la cercanía de nuestro líder. Y la cercanía justamente se da en ese peregrinaje. La fe, mencioné anteriormente, es dinámica. La fe es una fe, sin obras es una fe muerta. Y entonces necesitamos que nuestro líder esté cercano, camine con nosotros, conozca nuestras necesidades, reconozca nuestras fortalezas y pues en el caminar pues justamente nos encantaría igual un papa peregrino, como en su momento Juan Pablo II, como en su momento el mismo Francisco, sin criticar, sin minimizar la gran enseñanza dogmática del Papa Benedicto XVI. Claro, sí, importantísimo. Me parece de los mejores teólogos. Las encíclicas, ¿qué son las encíclicas para la gente que nos está viendo? Las mejores encíclicas las tiene, me parece, Benedicto XVI. Mira, encíclica lo vamos a decir de la manera más sencilla. La encíclica es una carta escrita por el Papa justamente a todos los feligreses de la Iglesia Católica, en donde se nos exhorta, donde se nos invita y más bien exhorta, pues cómo es ese camino, esa línea que nos va marcando en el cumplimiento de la doctrina. Claro, me quedo con eso, en que se necesita un líder de la Iglesia cercano, María Eva. Gracias que estuviste por acá. Al contrario, muchas gracias. No, hombre, un gusto verte. Sigan en la señal de Fuerza Informativa Azteca, sigan en esta cobertura especial, porque las cosas van para largo. Yo soy Irwin Pineda y en verdad, qué gusto andar por acá.